Chile, un país de una belleza sin comparación, de una tierra majestuosa desde el árido norte hasta el más profundo sur, con millares de gente de honor, respeto a las tradiciones, el orden y el amor por Dios, con un mar que nos envuelve y ríos que nos riega, con bosques milenarios y desiertos inmensos, con un país en auge y una economía descomunal. El chileno nunca gozó tanta bonanza como el día de hoy. La pobreza casi eliminada. La educación era de todos. La tecnología inundaba nuestras vidas, lo que permitió que muchos hombres saliesen de la nada y forjasen su futuro. Pero por otro lado, producto de la miseria de muchos individuos colectivizados bajo la izquierda, que adoctrinaron generaciones de jóvenes con las mentiras más absurdas, embadurnadas de los términos panfletarios de tiempos inmemoriales como la igualdad, justicia, fraternidad, algo que siempre predicaron pero nunca practicaron, dado que la naturaleza de estos entes no son esos valores, sino son el odio, la mediocridad, la falta de respeto, el deshonor, la envidia y la voluntad de destruir todo lo bueno, generando el caos donde ellos pululan. Pero, ¿a qué voy con esto? El 18 de octubre del 2019, por medio de una acción ultra coordinada de la izquierda de este ejército de seres adoctrinados, destruyeron el país y hasta el día de hoy vivimos las consecuencias de este hecho, que fue la destrucción y la caída de Chile al abismo más profundo bajo el evento llamado el estallido social, que desde nuestra perspectiva de víctimas llamamos insurrección antisocial. Por otro lado, estimados espectadores que aún divagan en la duda, ¿ustedes creen que esto fue espontáneo? ¿Que fue apolítico? ¿Transversal? ¿Pacífico? ¿Todavía usted cree que doña Juanita y don Lucho, el 18 de octubre en el atardecer, se levantaron para quemar decenas de estaciones del metro simultáneamente? Bueno, a ver, no, los 30 pesos son una excusa. Andaban buscando hace mucho tiempo una excusa, así que el estallido social, propiamente tal como lo denominan, fue algo planificado y buscado en el tiempo. O sea, si uno empieza a mirar lo que pasaba en el Instituto Nacional hace tiempo, rato atrás, habían ido probando y viendo cuánto podían actuar y cuánto la autoridad hacía o no hacía. La forma en que se dio a conocer el levantamiento popular. O sea, el nombre estallido social se dio para contextualizar una situación revolucionaria que se creó artificialmente. Una cosa es, siempre ha sido así, una cosa es la situación revolucionaria para la gente y otra cosa la situación revolucionaria para el proceso revolucionario en sí mismo. Entonces hay situaciones revolucionarias que activan etapas de procesos revolucionarios. Como dice Lenin, una situación revolucionaria no siempre termina en una revolución. Y si no hay una situación revolucionaria, se crea. En este caso, con el nombre de estallido social, se puso de manifiesto lo que ellos dicen una contradicción interna del sistema neocapitalista, neoliberal capitalista, que es el tema de la injusticia social y bla, bla, bla. Eso no resiste ningún análisis. No es nada al azar, no fueron los 30 pesos, no es nada, esto es de manual, esto viene desde el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, que está perfectamente orquestado, y en Chile se está siguiendo paso a paso todos los lineamientos que existen en esa planificación y en ese programa de apoderarse completamente del continente latinoamericano. Pero esto no fue algo único, dado que desde el origen del Partido Comunista, este grupo ha buscado, por medio de grandes huelgas, desestabilizaciones del orden público con causas que realmente son absurdas, para generar una revuelta a gran escala. Así que el estallido no es algo único en nuestra historia, pero sí la más comentada por los medios de desinformación, como por medio de las redes sociales. Pero la izquierda siempre ha funcionado de la misma forma, como por ejemplo, la sublevación de la escuadra de 1931, la Pascua Trágica, el levantamiento de Lonquimay, la revolución de la Chaucha, la huelga del carbón, la insurrección de 1983,
Pero existe algo más simbólico. En el 18 de octubre, dado que la toma de ese día no fue por casualidad, justo cayó un viernes que permitía agrupar más gente, como también tener todo el fin de semana. Pero ¿cuál es este elemento emblemático? Son muy simbólicos, la izquierda es muy simbólica. Y octubre significa, tiene el significado de la radicalización de la revolución desde la época de Lenin. El término que Lenin va a utilizar inmediatamente después de la revolución, cuando le pide a Eisenstein que haga una película para conmemorar la revolución rusa, el término es Oktober. Y básicamente, y el día 18 de octubre había sido el día en que se había pasado, se había promulgado más bien, la ley de defensa de la democracia, que había dejado fuera el Partido Comunista en Chile. Por lo tanto, no solo octubre, el 18 de octubre era un día planificado. Por lo tanto, los 30 pesos fueron la excusa. Bien, efectivamente, lo que ocurrió no fue el 18 de octubre. El día de inicio de las movilizaciones fue el día 13 de octubre y parte con la quema de la rectoría del Instituto Nacional. Ese es el punto inicial. Se quema primero la rectoría del Instituto Nacional, posteriormente se comienzan los ataques a las estaciones de metro, con lo de colarse y todo lo demás, y eso fue escalando. Y el momento de mayor escalamiento de esa situación se dio el día 18, precisamente porque en los viernes en Chile, al menos en Chile, imagino que en el resto del mundo ocurrir algo parecido, la gente sale del trabajo un poco toda junta y la afluencia de la locomoción colectiva es muy alta, la cantidad de gente que toma el metro y la micro es muy alta. Y en ese sentido, las medidas que estaba tomando el presidente, que eran cerrar ciertas estaciones donde se encontraban hechos de violencia para impedir que se siguieran realizando, afectó de manera muy drástica el tránsito de las personas hacia sus hogares o hacia sus lugares de fiesta, etc. Y es ese caos el que van a aprovechar los grupos anarquistas para realizar las quemas de las estaciones de metro, de los vagones y del edificio en él. Por ende, sabiendo que es algo usual de la izquierda, y en especial de los comunistas, hacer grandes revueltas e insurrecciones a nivel nacional, utilizando una causa menor como desencadenante de sus acólitos enfurecidos para engendrar intentos de revoluciones, destruyendo el orden del país para lograr la toma del poder, hay que preguntarse si la izquierda con el Partido Comunista participó esta vez juntos a elementos del extranjero. Si los comunistas están a la cabeza, ellos han sido los mayores promotores de esto y no lo ocultan, están a la cabeza. Enseguida la participación chavista también quedó en evidencia cuando se han publicado sucesivamente en el tiempo advertencias que se le habían formulado al gobierno de Sebastián Piñera de la entrada de agentes de Nicolás Maduro al país con el propósito, y también movilizados desde Cuba, de alterar el orden público. Y se habló del número de 600 sujetos que llegaron con ese propósito. Es un hecho innegable que la izquierda comunista fue la que dirigió esto, dado que de un principio prestó apoyo a la insurrección. Por otro lado, cuando otro partido de izquierda o personajillo de este sector intentaba apropiarse del movimiento, era expulsado o funado, pero los comunistas no. Solo recuerden a la Mesa de Unidad Social, con todas las organizaciones pertenecientes a ella. Irónicamente, en su página web borraron quiénes eran las 153 organizaciones, pero se los presentaremos en este documental.
para entender la idea que yo he planteado en algunas oportunidades de que fue Ricardo Lagos el causante de toda esta situación, hay que entender que los últimos 40 años de Chile pasan por 3 periodos. Tenemos el primer periodo, que es un periodo de reestructuración nacional que comienza a finales de los años 70 y que va a llevar a cabo el gobierno del general Augusto Pinochet para dar un sistema al país. Se implementan una serie de reformas y de institucionalidades que son, podríamos llamar, de un sistema de capitalismo protegido, aunque Pinochet lo llamaba democracia protegida. Por ejemplo, la Constitución contempla un artículo 8 que prohíbe toda la actividad de grupos antidemocráticos como puede ser el comunismo o el nazismo. Por otro lado, vemos que, por ejemplo, el sistema, voy a poner solo 2 ejemplos, pero hay miles de ejemplos de esto, el sistema de AFP tenía un encaje del 100%, lo que impedía que los cotizantes tuvieran pérdidas respecto de sus fondos. Entonces, esa es una primera etapa, se establece un capitalismo protegido con una serie de cortapisas que impiden que el sistema tenga periodos de colapso. Posteriormente, en los años 90, lo que se va a realizar durante toda la década del 90 en los gobiernos de Patricio Aylwin y Ricardo Lagos y Eduardo Frei Ruiz-Tagle va a ser ir eliminando estos bloqueos que protegían el sistema de sí mismo, digamos, eliminando el artículo 8, disminuyendo el encaje de las AFP para que las pérdidas las asumieran los cotizantes, privatizando ciertos servicios que nunca estuvo planificado privatizar, como puede ser la electricidad, el agua, etc. Y ese es un segundo periodo de más o menos unos 10 años, un poco más. Y posteriormente vendría el gobierno de Ricardo Lagos, y ahí es donde empieza a gestarse el descontento popular que vemos hoy en día, la rabia de la gente. Lagos va a crear artificialmente la rabia de la gente, generando un nuevo sistema económico totalmente nuevo y distinto. La gente piensa que es el mismo, estéticamente puede ser el mismo, pero si nosotros miramos sus estructuras internas en profundidad, no son el mismo sistema. En tanto, el sistema que Ricardo Lagos va a poner en Chile va a ser un sistema donde lo público, lo que se entendía como público, que a veces tenía precio y otras veces no, como puede ser la educación, etc., va a ser mediado por empresas privadas, las cuales van a estar, digamos que obligadas por ley a estafar a la gente. Ejemplos de eso es el CAE, el Transantiago, las autopistas urbanas privadas, concesionadas, etc. Todo ese tipo de cosas van a ser creadas por Ricardo Lagos de tal manera de que el ciudadano chileno sea constantemente estafado por el sistema, por un sistema que, siendo distinto, luce exactamente igual que el anterior a su gobierno. De ahí va a venir una rabia de la gente, hasta cierto punto justificada, porque está siendo constantemente estafada por un sistema que no es el sistema que uno defiende, que es el de Pinochet, sino por el sistema de Lagos, que en su mecánica interna, como digo, es extremadamente... Por otro lado, el gobierno ya sabía de la entrada de más de 600 chavistas al país, sin contar a todos los agentes cubanos que han permeado y desestabilizado el país desde hace varios lustros. Incluso corre un rumor que no eran 600 chavistas, sino 9.000. Estos individuos bolivarianos se articulaban de 3 formas. Organizaban las insurrecciones. En segundo lugar, participaban directamente alterando el orden público. Y por último, se dedicaban a controlar las redes sociales. Incluso hasta el día de hoy podemos ver la participación chavista en vandalismo local. El Partido Comunista está alineado a la FARC y a su vez esta ha entrenado a las guerrillas terroristas del sur, y el Partido Comunista está alineado con el Foro de Sao Paulo y Venezuela. Es un hecho innegable, pero podemos ver cuál fue la actitud de Maduro acerca de lo que sucedió en Chile. En esos computadores se encuentran los primeros indicios de todo el contacto que tenía el Partido Comunista chileno con la FARC. Una operación, digamos, más bien de tipo de guerrilla, digamos, y probablemente con conocimientos y expertise que no existían en Chile. Bolivia, Ecuador, entonces este es un poco lo que está detrás del tema del Foro de Sao Paulo, o sea, generar un
un movimiento, una especie de revolución continental. Y en ese sentido nosotros como que percibimos solo un pedazo de esto que es el pedazo de Chile. Este Congreso fue una decisión colectiva de todos los partidos políticos líderes del Foro de Sao Paulo que se realizó en Venezuela del 24 al 28 de julio. Así que al Foro de Sao Paulo le puedo decir desde Venezuela, estamos cumpliendo el plan, Foro de Sao Paulo. El plan va como lo hicimos. Va perfecto el plan. Ustedes me entienden. Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo. Victorioso. Todas las metas que nos hemos propuesto en el Foro de Sao Paulo las estamos cumpliendo una por una. Es la unión de los movimientos sociales, progresistas, revolucionarios, nacional populares. Comentarios de analistas de seguridad internacional. Según Michael Kozak, jefe interino de la diplomacia estadounidense para América Latina, habría en las redes sociales personas que fingen ser chilenas y estarían tratando de socavar todas las instituciones y la sociedad chilena, aunque advirtió, esto no significa que fue la causa de los disturbios. Además planteó, hemos identificado en las redes sociales cuentas falsas que emanan de Rusia, que son personas que fingen ser chilenas. Por otro lado, Luis Almagro, secretario de la OEA, afirmó, existe un patrón común de desestabilización liderado por Venezuela y Cuba en los países latinoamericanos, los que se han aplicado en Colombia, Ecuador y Chile. En el caso de Chile profundizó, diciendo, las brisas del régimen bolivariano impulsadas por el madurismo y el régimen cubano traen violencia, saqueos y destrucción y un propósito político de atacar directamente el sistema democrático y tratar de forzar interrupciones a los mandatos constitucionales. Los intentos que hemos visto documentados en Ecuador y Colombia, vemos hoy repetido ese patrón en Chile. Por otro lado, se dice que el 6% de los detenidos en la insurrección antisocial fueron 2% venezolanos. Ahora la pregunta, ¿cómo pasó lo que pasó? Desde los años 90 la izquierda se retiró de la vía armada, por la vía de la propaganda gramsciana, la cual buscó hegemonizar los espacios de las organizaciones sociales, creando grupos identitarios que busquen voluntariamente dejar el orden tradicional por el cambio revolucionario. Esto se llama revolución molecular disipada. Una buena parte de la sociedad corrompida con ideales absurdos, fracasados, delirantes, odiosos, han penetrado gracias a la toma de todos los espacios culturales y de la sociedad civil de mano de políticos baratos, profesores panfletarios, y ahí está su resultado, los insurrectos del 18 de octubre. La revolución molecular es un libro de Deleuze y Guattari, son dos autores posmodernos de la izquierda posmoderna, que plantean que una sociedad en general tiene una cultura dominante. En la época moderna esta cultura se manifiesta en lo que son las modas, ¿no es cierto?, que son periodos culturales, y Deleuze y Guattari van a decir que la forma de destruir el sistema capitalista, que es un sistema que produce precisamente para el general de la población, la producción en masa, va a ser comenzar a generar deseo disidente, que genere, ¿no es cierto?, por lo tanto, una demanda disidente, una demanda molecular, es decir, de grupos pequeños. Se forman estos pequeños grupos como tribus urbanas, como lo vimos durante los años 90, principalmente con los metaleros, los punks, los góticos, los raperos, etc. Van a ser estos grupos disidentes los que van a generar una demanda que el sistema capitalista no puede controlar, y por lo tanto ese deseo disidente se convierte también en un deseo anticapitalista, y van a converger estos grupos, que son grupos separados, los animalistas, los feministas, etcétera, van a terminar convergiendo en el anticapitalismo, y por lo tanto van a terminar asediando el sistema por tantos frentes que no va a ser capaz de defenderse. El 7 de octubre, con el Liceo número 1 Javiera Carrera, el Instituto Nacional y el Internado Nacional Barros Arana, instituciones caracterizadas por su tendencia de izquierda y de adoctrinamiento a sus alumnos por años por profesores de izquierda, el uso que tiene el Partido Comunista con la Federación de Estudiantes Secundarios, el usar menores de edad, son inimputables, y su actitud de rebeldía la justifican con un sello de pseudo madurez
y de lucha social por los medios de comunicación, los cuales usualmente tomaban acciones en la estación de Chile y aledañas, pero mientras tanto las autoridades pensaban que solo eran los típicos caprichos infantes de izquierda. Para el martes 15 de octubre la línea 1, 3 y 5 se enfrentaron a interrupciones en su servicio producto al alto número de manifestantes. Cada vez se hizo más usual las evasiones masivas por escolares y universitarios con clara tendencia de izquierda, desmintiendo de un principio lo que sucedería en días posteriores, que fue algo apolítico y espontáneo. Sabiendo Piñera de esto que podría suceder algo, la cuestión es ¿por qué no le importó la entrada de chavistas y del posible atentado de las evasiones? Es interesante cómo funcionó la organización de estos grupos. Los carabineros reforzaron la mayoría de las estaciones de la capital, pero estos grupos articulados se dispersaron por toda la capital en las avenidas principales, calles secundarias y diversas intersecciones de la capital, obligando a que los carabineros se desplegasen, dejando desprotegidas las estaciones parcialmente, permitiendo que estos violentistas las quemasen, dejando un saldo de 118 estaciones dañadas de 136. En la noche habría un cacerolazo, que sería un primer justificativo para la prensa de que esto era algo del pueblo. Irónicamente, estos cacerolazos lo hicieron sectores medios y altos, sin contar que en la noche se quemaría el edificio de Enel. Ya para el lunes 21 iba a haber 8 muertos producto el actuar de los saqueos y disturbios públicos, pero lo importante de este día fue la frase de Piñera. Muy buenas noches. Quiero hablarle a todos mis compatriotas que hoy día están recogidos en sus casas. Estamos en guerra. Contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite. Estamos muy conscientes de que tienen un grado de organización, de logística, que es propia de una organización criminal. Yo creo que era el Foro de Sao Paulo y era todo este ataque orquestado que venía de afuera. De hecho, tengo información de que le advirtieron a Piñera que este ataque venía, incluso información, pero así de pasillo, no tengo ratificación de eso, que vino gente del Mossad de Israel. Yo creo que él tenía información suficiente, no sé de qué fuente, si es estrictamente de la ANI o de fuentes militares, de lo que estábamos enfrentando. Pero todos conocemos al personaje. Y el personaje vive, así como se dijo de Vigi en algún momento, que vivió una contradicción vital. Entonces este hombre, yo creo que sufrió esa noche el trauma de decir lo que el sentido común le indicaba, y a continuación de contradecir lo que el sentido común le indicaba con todas las acciones que fue tomando. Sí, había que sacar a los militares a la calle y en ese sentido parece que iba en la línea correcta, pero inmediatamente a continuación, 2 o 3 días después, la guerra contra el enemigo poderoso había desaparecido. A que Piñera lo han criticado mucho que haya dicho estamos en guerra contra un enemigo muy poderoso. Pero si eso es verdad, pues. Estaba en guerra con un enemigo y está en guerra con un enemigo muy poderoso, lo que pasa es que ya se rindió, perdió la guerra. Era evidente que él, en lugar de tratar de... Lo han criticado porque dicen que el general que estaba a cargo de la fuerza en Santiago dijo, yo no estoy en guerra con nadie. Por supuesto que estaba en guerra, si había una violencia desatada y tenía que ganar la guerra. El general era el primero que debía haber sabido que estaba en guerra.
Piñera sabía que estaba en guerra y por eso se ha filtrado un audio de la... Amiga, yo creo que lo más importante es tratar de nosotros mantener la cabeza fría, no seguir calentándonos porque lo que viene es muy, muy, muy grave. Adelantaron el toque de queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento de alimentos, incluso algunas zonas del agua, las farmacias, intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto. O sea, estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirla. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen de racionar la comida, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás. Desde el 19 hasta el 28 de octubre se hizo presencia el estado de excepción constitucional, con consiguientes toques de queda, lo cual funcionó parcialmente dado que el ejército ni carabineros tenían poder de reprimir, sino simplemente de detener. Sí, llegaron a hacer una pega que no pudo hacer el ejército, porque el ejército salieron como los buenos de la película. El ejército salió como Hollywood. ¿Cómo se llama esto? Lo que estábamos hablando, de la cosa de las películas, ¿no? Avatar. No, ellos eran ecologistas, eran buena onda, y jugaban a la pelota con la gente, ¿te fijaste eso? ¿No? Se ponían a jugar a la pelota, andaban con feroces armas, pero no quisieron manchar su reputación. Es decir, la caballería del zar, los caballos estaban metidos adentro y los sables estaban sin filo. No podían salir la caballería del zar. Y estos gallos yo encuentro que fue... El patriota chileno es la reserva moral que hay. Y esa reserva moral existe. Existe el chileno patriota, el chileno íntegro. Y que no hace política porque está dedicado a trabajar y a su familia. El enemigo poderoso, a nuestro pensar, se refería no solo al vandalismo y a la delincuencia, sino al Partido Comunista, tanto como nacional como internacional. Traigo un especial saludo del pueblo chileno que hoy está resistiendo en las calles de Chile contra el dictador Sebastián Piñera. Chile despertó y eso no es una consigna y no es real lo que quieren decir los medios de comunicación hegemónicos, que son el 99% en mi país, que no estamos organizados o que esto es una manifestación espontánea. Eso no es verdad. Si estamos organizados... Los primeros días del estallido pacífico y espontáneo, aparte de las quemas de las estaciones del metro, más de 122 supermercados saqueados y 9 quemados, sin contar los centenares de negocios familiares, pymes, de toda índole saqueadas, destruidas y arruinadas. Es irónico, un movimiento que luchaba por el pueblo le quitó el sustento de vida a muchos del supuesto pueblo por el cual luchaban. Junto a la destrucción de los locales comerciales y sus constantes saqueos, se agrupan individuos a defender sus tiendas y hogares, los llamados chaleco amarillos. Esto tiene que cumplir con ciertas características y la gente no se anda disparando a tontas y a locas. Pero lo que pasa es que si tú desarmas a la población, tienes el control total de la población, ¿ya? Porque ahí, ¿qué es lo que hace? Desarmas y deshabilitas, ¿cierto? Desacreditas a la policía, le quitas también todas las atribuciones a las Fuerzas Armadas normales, desarmas a la población y tienes el control de la gente. Lo menos que podían hacer, defenderse. Lo que pasa es que desde el caso Covin, que andaba con chaleco amarillo cuando le pasaron todas estas cosas, la gente tiene miedo de usar chaleco amarillo porque en primer lugar los extremistas la atacan al tiro, porque lo identifican como personas contrarias al extremismo y ejercen la violencia contra ellos. Entonces el chaleco amarillo es casi un llamado a que a uno lo agrega. Y en segundo lugar, la autoridad es severa con ellos, mucho más que con los delincuentes. Típico en el caso Covin, que él fue agredido, sufrió destrozos en su vehículo,
estaba su persona en peligro, pero se bajó y disparó al suelo, porque no quería herir a nadie, pero un rebote le dio en una pierna a un fulano. Y el intendente fue el primero en querellarse y se querelló por homicidio frustrado. O sea, el gobierno le dijo a Kobe: yo creo que usted se bajó a matarse. Cuando comenzaron a manifestarse las posiciones reaccionarias a lo que fue este estallido social, a lo que era esta insurrección, se comenzaron a manifestar los grupos reaccionarios, primero frente a la sede de las Naciones Unidas en Santiago, posteriormente frente a la escuela militar y posteriormente en el Metro del Golf. Ya estos grupos reaccionarios en el momento del Metro del Golf metidos completamente en lo que fue la campaña de la opción rechazo del plebiscito. En la primera instancia era todo pacífico y tranquilo frente a la sede de las Naciones Unidas. Dada la baja accesibilidad del lugar, había muy poca afluencia de público, pero también había poca afluencia de personas que fueran a agredir, ¿no es cierto? Los insurrectos no iban a agredir estas movilizaciones reaccionarias. A partir de las movilizaciones de escuela militar comenzamos a ver grupos de insurrectos que atacaban a los asistentes. Les arrojaban piedras, les robaban banderas, les robaban cosas. Y en esa situación es que distintos grupos, incluido el que yo lideraba en ese momento, que es Capitalismo Revolucionario, y otros grupos como Aún Tenemos Patria, etcétera, distintos grupos de jóvenes que asistían a estas marchas reaccionarias comenzaron a organizarse para poder defender a la gente de estas agresiones. Y de esa forma nace y se comienza a articular lo que se conoció como el fenómeno vanguardia, que todavía sigue operando en distintas partes del país a una escala menor, porque no hay grandes movilizaciones reaccionarias en este momento. En ese sentido, se operó con la intención y en acción de defender a los manifestantes de la agresión de los grupos insurrectos, frente a lo cual, claro, la justicia actuó y hay muchas personas perseguidas, entre ellos yo, por las acciones que se realizaron. El 20 de octubre suceden dos cosas. La Cámara de Diputados fue citada a una sesión extraordinaria el domingo para legislar una rebaja del valor del transporte. Los comunistas y parte del Frente Amplio se restaron, pero la vocera de gobierno Cecilia Pérez criticó al Partido Comunista y al Frente Amplio de justificar y avalar las revueltas y exigió que se pronunciaran en contra de los saqueos y otros actos de violencia. Por otro lado, nace desde la alta política el deseo de retomar el proceso constituyente por parte del entonces presidente del Senado, Jaime Quintana. Es muy probable, porque la constituyente, las encuestas anteriores muestran que reforma la Constitución, todavía decía reforma la Constitución, aparece en lugar número 10, es cuestión de mirarla y al final uno ve que fue la única cosa que se logró. Entonces es raro eso, o sea, que hubo un objetivo de la gente que aparece como muy menor, y después se transforma en el único objetivo. Y yo creo que esto fue instrucciones desde afuera de Chile. Popular. Pero eso en primer lugar hay que entender, dejar claro que se crea una situación revolucionaria para activar una etapa del proceso revolucionario. Y esa etapa que se activa es la parte final, es la parte del cierre del proceso revolucionario de los últimos 30 años en Chile. Y eso tiene que ver con el proceso constituyente como elemento fundamental que cierra el proceso revolucionario chileno. Era parte del plan, ellos sabían perfectamente que eso es lo que iba a provocar y sabían también que iba a ir mucha gente y ellos iban a utilizar esa marcha para atribuírsela. Por supuesto, eso es lo que validó el poder hablar de estallido social, lo que no es cierto, es un estallido delictual que de social no tenía nada, ¿ya? Pero evidentemente eso le da ese apelativo, es parte del plan, muy bien hecho, así lo hicieron. Es interesante ver que ya desde el domingo 20 también se informó de los primeros fallecidos en todo lo que es la insurrección antisocial. Los muertos fueron 15 que fueron encontrados en lugares siniestrados, 14 corresponden a muertes en lugares incendiados,
1 corresponde a una muerte de electrocución con barreras eléctricas de protección, 7 por muerte que involucraban enfrentamiento con otros ciudadanos, 4 por atropello de ciudadanos a protestantes, 2 por disparos de ciudadanos a saqueadores, 1 por ataque con arma blanca de saqueadores a comerciante, 6 por muerte que involucraban enfrentamiento con fuerza del orden, 2 por disparos de balines, 1 producto de golpes, 2 a causa de atropello, 1 por un impacto de bala, 5 por muertes que se produjeron en medio de una protesta, 1 es producto de un paro cardiorrespiratorio, 1 a causa de asfixia por sumersión, 2 por atropellos en medio de manifestaciones, 1 debido a un golpe de un objeto contundente y 1 es por un disparo de bala sin determinar procedencia. Toda esta gente muerta, que participó directa o indirectamente en la insurrección, se le cargó contra carabineros, siendo que la gran mayoría de ellos fueron muertos en su propia ley. El 23 de octubre, el gobierno se rinde. Solo dio esa frase del enemigo poderoso. La gente creyó que lo combatiría con fulgor, pero 5 días después, y el gobierno empezó a reducir el poder de carabineros. Por otro lado, Piñera empezó su otra parte de la rendición con la llamada la nueva agenda social, la cual prometía cosas demagógicas para calmar los ánimos de estos. Pero como dijo Tellier unos días antes, si Piñera no tiene la capacidad de gobernar, lo mejor sería que renunciara y llamara a nuevas elecciones ahora. Si bien no renunció a su cargo, renunció a sus facultades totalmente. Además, permitiendo él la formación de una nueva constitución, traicionó a sus votantes para agradarles a los insurrectos, cuestión que no lo logró, no se convenció a la oposición y quedó rápidamente obsoleto. 2 días después, los 14 partidos opositores del gobierno, Revolución Democrática, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido por la Democracia, el Partido Radical, etc., emitieron una declaración conjunta en donde se manifestaron a favor de la Asamblea Constituyente dedicada exclusivamente para la redacción de la nueva Carta Magna y que sea electa en su totalidad. Ni más ni menos. Y no te olvides que en Venezuela comenzaron con una comisión constituyente y después se la pasaron por las partes más húmedas del cuerpo y se autonominaron Asamblea Constituyente. Y quedaron, y como nadie grita, como nadie dice nada, listo, aquí estamos instalados. Y ahí estamos instalados. ¿Usted cree que Piñera decía? Los liberales, los neoliberales y la UDI y Renovación Nacional sencillamente fueron entregando todo el terreno y esto fue como un partido donde los jugadores del otro equipo no juegan. Que han querido y están al borde de llegar al poder, en realidad, no solo por la fuerza que ejercen a través de la violencia, sino que porque tienen un candidato bien posicionado en el primer lugar de las encuestas. Entonces, esto que ha sucedido en Chile se debe exclusivamente a que el gobierno no tuvo pantalones para restaurar el orden público. Yo me acordé del acuerdo de München, ya cuando Chamberlain volvió a Londres con un papel en la mano y dijo, salvé la paz. Pero Chamberlain había pecado de iluso, porque uno diría, ¿fue mal político? No, pero Chamberlain era a gentleman, indeed, ¿ya? Que había negociado un acuerdo por escrito con el que él creía que era un caballero también, que era Herr Hitler. Pero Herr Hitler no era un caballero, era un picante de tomo y lomo, que no iba a cumplir nunca su palabra. Bueno, este es exactamente lo mismo. El 15 de noviembre se hizo un acuerdo con un grupo que, de hecho, algunos se restaron del acuerdo, pero dentro de eso varios estaban dispuestos a no cumplirlo. Es más, aceptaron las reglas, porque estaban seguros que podían a cambiar las reglas. Además, aparte de su rendición, vemos el cambio de Chadwick por Blumel y el cambio de una gran parte de la cartera ministerial. Pero Blumel era una cosa marketinera. Cambiar un rostro de Rottweiler
por un rostro de un perrito simpático que mueve la cola, po. Solo como acápite, vimos la vergüenza nacional de observar cómo los delincuentes de la primera línea entraban triunfales mientras los que dejaban la sangre en las calles eran escarnecidos. Por favor, recibámoslos de pie con un aplauso a nuestros héroes, a los representantes de la represión, de los agentes del Estado, que se hagan presentes acá adelante. Escuchemos qué nos tienen que decir. Mientras que las peticiones de la gente en todas las encuestas nacidas por organismos profesionales o de las redes sociales siempre estaban de puntero: la justicia, la salud, las pensiones, la educación, la delincuencia, y no siempre aparecía sobre crear una constituyente, y si aparecía en la lista, siempre estaba al final. Es lo irónico. Sí, yo creo que sí, sí. Y de ahí además sirvió para validar el término estallido social. Entonces taparon este verdadero operativo militar que hicieron otros países contra Chile, como que fuera algo espontáneo de doña Juanita, digamos. Yo creo que claramente le sirvió para lavar imagen, y la prensa obviamente le sacó muchos partidos. La gente pidió muchas cosas, precisamente debido a las características moleculares de la revolución que se vivió en ese periodo. Esa insurrección estaba marcada por lo que habíamos hablado de la molecularidad del deseo. Por lo tanto, se pidieron muchas cosas muy diversas. La mayoría de los problemas que apuntó la gente, la mayoría y no todos, eran problemas más o menos reales. La mayoría de las soluciones demandadas por la gente no eran justas y no estaban bien planteadas. Ese sería lo que yo respondería. No hay ninguna justicia en, por ejemplo, hay gente en Chile que no tiene acceso al agua potable. Por lo tanto, la respuesta de los que se manifestaban era expropiar el agua potable y el agua de regadío de los que sí tienen, para, de alguna manera, hacer que los que no tienen tengan, cuando en realidad lo que hay que hacer obviamente es construir infraestructura de tubería, etcétera, cañería, bla, 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 para conseguir agua potable para esa gente. Ese es solo un ejemplo de cómo estaban muy mal direccionadas las demandas de las personas. Entonces, independiente de que muchas de las rabias de la población estaban justificadas, como vimos en toda una serie de políticas que hizo Ricardo Lagos, que lo que hicieron fue poner al sistema contra la gente, a su vez, las soluciones que se proponían no eran soluciones, eran caprichos políticos, ideológicos, molecularmente creados como deseos mediante los medios de comunicación y los dispositivos culturales con los que la izquierda cuenta, y que no tenían ninguna justicia en tanto demanda, en tanto motivos para... Pero de esta marcha sacamos 3 conclusiones. La primera es que los que crearon la marcha prohibieron las banderas políticas. Segundo, ¿quiénes eran los que convocaron la marcha? Y por último, ¿para qué sirvió esta marcha? Por cierto, hay un rumor no probado, pero deja mucho que pensar, que el Partido Comunista, antes del estallido, hizo un llamado a que los militantes de regiones se fuesen a la zona central, pero insisto, solo es un rumor, pero bastante interesante. El 8 de noviembre, en una manifestación, nace el inmundo y usado término Plaza Dignidad. Los luchadores sociales buscaban la dignidad de todos los chilenos, saqueando, destruyendo, obligando a la gente a humillarse con el que baila pasa, rompiendo sus vidas normales, arruinando la economía, violando los derechos humanos de carabineros y los ciudadanos decentes, provocando una crisis económica y social que ellos no pagarán. Pero claro, ellos buscaban darnos dignidad. La pregunta es, ¿sabrán ellos qué es dignidad y qué es ser digno? Le faltaron al respeto innumerables veces a la memoria del general Baquedano, llamándolo genocida,
a un héroe de la patria, querido desde los liberales hasta los conservadores de la época, y más aún a la memoria del soldado desconocido que reposa en la base de la estatua. ¿En serio? ¿Ellos buscaban dignidad? Vándalos, delincuentes, saqueadores, asesinos, traidores, apátridas, cobardes, desdeñables, inmundos, pueriles, escorias. Eso es la definición de estos individuos financiados y coordinados por la izquierda. ¿O pensarán todavía que esto fue espontáneo, apolítico, imparcial y pacífico? Ahora es de importancia el ver la situación de los carabineros. Ellos que prestaron sus vidas para defender a los ciudadanos decentes, fueron escarnecidos y atacados y apuñalados por la espalda por los políticos y sus superiores, donde cada vez le quitaban atribuciones para defender y hacer un hecho el Estado de Derecho. Primero fueron con las armas y los balines no mortales. Irónicamente, los insurrectos nunca se les criticó o cuestionó. Usaban resorteras con balines y más de uno atacó a otro de sus congéneres con un balinazo en un ojo y les echaron las culpas a los carabineros. Por cierto, es de mencionar que 83 funcionarios fueron sancionados y 14 fueron dados de baja por cumplir con su deber. Y además, Carabineros informó que se han registrado 522 ataques a sus cuarteles, 44 en marzo del 2020, 1.143 vehículos policiales atacados, 4.583 carabineros han resultado lesionados desde octubre. De ellos, 246 quedaron con lesiones graves, 378 menos graves, 3.860 con lesiones leves, 12 con heridas de carácter reservado y 77 están pendientes de diagnóstico, según informa el diario La Tercera. El general director detalló que 107 efectivos policiales han resultado con impactos balísticos, 148 fracturados, 78 quemados, 52 con traumatismo encefalocraneales, 429 policontusos. Pero solo la izquierda se victimiza con los daños físicos, pero los carabineros no. Según ellos no son humanos, sino elementos de represión. Los derechos humanos y Amnistía Internacional solo fueron ONGs que sirvieron para desbaratar el funcionamiento de carabineros. Es pedirle a la Francia de 1914 que resista la invasión alemana sin disparar. Es pedirle a la Polonia de 1939 que resista la agresión alemana y soviética sin disparar. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? No tiene ni el más mínimo sentido común, es simplemente una estupidez que obviamente de nuevo el Partido Comunista ha logrado instalar, ¿no? Y es que es posible vivir en democracia aceptando que los agresores no corran riesgo alguno, sino que puedan ser simplemente impunes, ¿no? Incluso si es necesario indultados, ¿no? Que sería ya el colmo de los colmos del desastre institucional. O lo injusto que ellos, lo que es injusto por su naturaleza, no porque lo diga la izquierda. ¿Ya? Si hay sueldos bajos, no es porque la izquierda lo diga y que esos sueldos sean injustos, es porque la naturaleza del sistema hace que los sueldos sean así. ¿Ya? Pero eso es injusto no porque lo digan ellos, es por la propia naturaleza de las cosas. Lo que pasa es que ellos se transforman y se autoproclaman en los justicieros. Ellos son los únicos que son capaces de entender los problemas y hacer justicia. Eso por supuesto que es falso. El atropello de los derechos humanos es la herramienta que la izquierda nacional e internacional ha utilizado para vedar a los gobiernos defenderse de las azonadas provocadas por los comunistas. De hecho, los gobiernos quedan inermes si no pueden usar una fuerza mayor que la que tienen los revoltosos. Van a tener que someterse a lo que digan los revolucionarios. Hacían la mención de 460 guerrilleros sociales con daños oculares y después, a finales de agosto del 2021, fueron solamente 173. ¿Y quién nos confirma que muchos de ellos no se dañaron a sus acometidas de ataques de resorteras con rodamiento? Al parecer no les importa a los carabineros dañados. Nos deja en conclusión que al Estado de Chile, la izquierda y los derechos humanos no les interesa la vida de los carabineros, que han dado todo
por defender a nuestro país incluso cuando los han pisoteado por todos lados? La prensa demostró su nivel más bajo. Irónicamente, los violentistas decían que la prensa era de ultraderecha, aunque parece ser sarcasmo, porque estos periodistas de ultraderecha pasaban defendiendo el estallido, desinformando en directo que las marchas eran pacíficas, pero lo raro es que siempre terminaban en saqueo y destrucción. Y por otro lado, que se dejó ver totalmente la actitud de los periodistas, donde la imparcialidad la guardaron como la dignidad que predicaban los violentistas. A nivel internacional vemos solo la mirada de la izquierda, que el Estado malvado reprimía a manifestantes justos, dignos y pacíficos, donde las mentiras de estos diarios y televisión abierta se dejaron ver. Figuras internacionales como el Papa y muchos cantantes y famosos apoyaban a los manifestantes desde sus casas, alejadas del caos, que buscasen la paz, la unión, la amistad, pero claro, desde sus mansiones en el extranjero. Es cómodo, como la panfletera Mon Laferte donde en una ceremonia de premiación vendía una fake news. Es fantástico ser comunista caviar. Por último, las fake news masivamente expandidas por la izquierda por grupos de WhatsApp, Facebook y Twitter, como el caso de Josué Maureira, el supuesto joven violado por carabineros, que después se demostró que nunca fue violado. También el caso de los carabineros violando mujeres en sus comisarías, totalmente refutado gracias a las cámaras de seguridad. Los helicópteros disparando a los techos, muy difundido en los primeros días del estallido delictual, los cuales nunca fueron comprobados. Los militares incendiando supermercados para quemar sus muertos. Los carabineros consumiendo cocaína. Los carabineros robándose televisores. La falta de benzina de la ENAP. Y sobre todo, la soda cáustica de los guanacos. Todas estas fake news. Eso es de manual, pues si lo primero que tienes que hacer tú para poder imponer un relato es infiltrar la prensa. Eso lo dice Gramsci. Para hacernos con el poder primero tenemos que infiltrar nuestra idea en la cultura, en los medios de comunicación, en la prensa, en los institutos, en las universidades, en cualquier cosa donde se transmita la cultura. Entonces, si tú ves a todos estos periodistas son todos progres, los actores son todos progres, todos de izquierda, y están en posiciones de poder y son mantenidos por el sistema, porque son peones y son funcionales del sistema. O sea, ¿qué es la fake news? O sea, el concepto entero yo lo encuentro malo para la libertad de prensa, el hecho que haya alguien que pueda decir qué es lo que es fake news y qué no. Lo más sano es permitir libertad en ese sentido, que la misma gente decida, y cada uno tiene sus argumentos y todo, y en el fondo poner algo a priori, el mismo concepto de que existan fake news es malo para la libertad de prensa, porque en el fondo muchas veces puede haber de repente verdades oficiales o que este grupo de comunicación quiere lograr transmitir cierta cosa que es falsa, y a veces la fake news es la verdad oficial, ¿no? Y la verdad está en lo que están intentando ocultar. Ese es el peligro de todo esto, ¿no? Y sobre todo si hay un órgano oficial que puede decidir qué es lo que es fake news y no, en el fondo terminamos con el hermano mayor de Orwell, ¿eh? Mire, la verdad es que como había un profesor de historia español que decía la izquierda tiene muy buena prensa, eso es verdad. Yo creo que es verdad porque los periodistas son en su mayoría gente de izquierda o simpatizante con la izquierda. Y por eso de que las mayorías se suelen imponer en los gremios, los periodistas de los medios, aunque sean medios de derecha, tienden a tratar de favorecer a la izquierda. Yo en parte por eso me fui del Mercurio en 2008
a fines de 2008, porque veía que el rumbo del diario era pro izquierda. Pero nadie, nunca nadie, se le hizo ver eso. Todo era justificado para la izquierda y todo era condenado para la derecha. Por su parte, la Cámara Nacional del Comercio y Turismo de Chile estimó en 100.000 los puestos de trabajo perdidos producto de esta crisis. Briones dijo que se perderían 300.000 hasta el principio del 2020, pasando el desempleo del 7 al 10% a nivel nacional. Y no solamente eso, con todos los daños hasta principios del 2020 fueron 1.400 millones de dólares de daño. Que claro, ellos no van a pagar, van a pagarlo la gente honesta. Terrible, terrible, porque en el fondo, cuando vino esto, la economía chilena iba creciendo, estaba generando empleo, incluso estaba acelerando. Cuando viene el estallido social, la economía inmediatamente entró en recesión, en el fondo. Hubo despidos de gente, todo, o sea, la economía empezó a, ¿cómo se llama? Le pegó fuerte, le pegó fuerte al producto, le pegó fuerte al empleo y sobre todo a la confianza en Chile y a la inversión. Y cuando ya como que la cosa se podía empezar a recuperar, de ahí nos pescó la pandemia. Entonces de ahí entramos a la recesión más feroz. De hecho, combinando estallido social más pandemia, de los 9 millones de personas que estaban trabajando, digamos, hacia septiembre de 2019, en junio de 2020 estaban trabajando 7 millones, o sea, es la combinación de pandemia más estallido social costó 2 millones de puestos de trabajo. Y de esos 2 millones de puestos de trabajo, recién se recuperaba un poquitito más de uno. O sea, hay entre 800 y 900 mil personas que todavía no recuperan su puesto de trabajo gracias a todos estos episodios. ¿Cómo se llama? La inversión cayó y Chile se va hacia un estancamiento. Bueno, depende mucho quién salga, pero si llega a salir Boric o Proboste, en el fondo el país entra en una crisis. Esto va a significar 10 años perdidos, 10 años perdidos de crecimiento, y en el fondo un país que estaba yendo para arriba, como que lo sacudieron y lo frenaron. O sea, el colapso económico que provocó esto fue gigantesco. Con el tiempo se va a poder cuantificar mejor todo esto, pero ya algunos indicadores que uno ve son terribles. Son trágicas porque el país ya no tiene cómo recuperarse de este impasse, que estamos en un empantano donde la izquierda no tiene suficiente poder como para tomar el poder, porque el poder significa violencia, significa poder de las armas. Entonces aquí tú tienes el poder, como te decía, tienen el poder de la prensa, el poder del poder judicial, el poder legislativo, tienen la convención constitucional, pero les quedan todavía algunos poderes, como por ejemplo el ejército, la marina, la aviación, carabineros están tratando, pero hay uno que es el más oculto, el que yo le tengo más fe, ojalá que sea así, que es la marina. La marina fue la que se rebeló el año 1891 y le ganó al ejército. La marina tiene fragatas que disparan cohetes y un cohete de la marina bien dirigido a un regimiento se pitea al regimiento con un solo misil, o 2 o 3. Pero la marina puede llegar a constituirse en la reserva que tenemos de poder. Entonces estamos en un empantanamiento donde los marinos tampoco pueden pronunciarse porque no tienen base poblacional. Porque nosotros sacamos, o sea, ojalá que saquemos ahora un 20%, porque eso ya es algo, tener un 20%, pero para pronunciarse necesitan un 40%. Y cuando tengamos el 40%, a lo mejor ya tienen intervenido todo, si es que no es ya, tienen intervenido todo lo que es un fraude electoral, tienen ya establecida la Constitución, rigiendo la Constitución, donde establece que los uniformados tienen que ser hippies, por decirte tienen que deconstruirse. Y no sé si los milicos y los marinos y los aviadores van a aceptar la deconstrucción que les van a tratar de imponer
desde una convención constitucional. Entonces, desde el punto de vista económico, la gente ante este panorama ha sacado sus millones y millones. Las consecuencias económicas del estallido social son bastante claras, ¿no es cierto? Se cierra nuestro comercio, se despide a mucha gente, se genera una incertidumbre, alza de las divisas extranjeras, baja de la divisa nacional, subsecuente problemas de financiamiento de la inversión local, básicamente un gran hoyo en los recursos de todos los chilenos, sobre todo los más pobres. Esto afectó fuertemente a la gente más pobre. El problema es que los efectos todavía no están a la vista. Se van a empezar a ver en los próximos años y la gente va a ver el deterioro en su calidad de vida producto ni siquiera de las políticas resultantes del estallido social, no me gusta la palabra, reitero, sino que por los propios hechos del estallido social, o sea, los propios hechos que ocurrieron, la quema del metro, etcétera, déficit público, deuda pública, la destrucción del patrimonio, déficit público, deuda pública, la destrucción de empresa privada, desempleo, desinversión, los efectos sobre la divisa, desinversión local, problemas de ingreso de capitales. Y eso va a afectar a la gente no ahora, lo va a afectar después, va a ser una cosa de mediano. La consecuencia de la insurrección fue la derrota de la derecha. Es irónica, dado que la prédica principal de la revuelta antisocial era la lucha contra la élite política neoliberal. Toda la centroizquierda e izquierda se alineó con estos grupos como si no fuesen de la élite, como si nunca participaron en la concertación. Se apartaron de esto tal como un niño le dice a su madre, yo no fui, y le echa la culpa al que está al lado. El estallido social no iba contra la política, probablemente iba contra los políticos. Pero lo que hacía el estallido social en la configuración de sus demandas era exigirle más al sistema político, pedirle más al sistema político. Y pedirle más al sistema político no es precisamente ir contra el sistema político. La política lo que más quiere es que la población le pida más. Si la población no le pide nada a la política no tiene nada que hacer. Por lo tanto, si yo creo que estoy contra la política, mientras le pido a la política que haga más por mí, estoy en una contradicción insalvable. La única forma de estar en contra de la política es vivir independiente de ella y no necesitar ni querer nada de la política. Según usted, ¿quiénes fueron las verdaderas víctimas del estallido delictual? Todos los chilenos. Todos los chilenos, esos que se dieron cuenta y los que todavía no se dan cuenta, que con eso, con lo que ocurrió, Chile retrocedió, 20, 30 años, estamos de nuevo cayendo en la extrema pobreza, han subido los niveles de pobreza, la gente, los inversores internacionales no quieren invertir, de hecho hay bancos que le han dicho a sus clientes no inviertan en Chile porque existe una inestabilidad política, social, económica, ¿ya? Y no existen los niveles de seguridad para que ustedes, ¿cierto?, arriesguen su capital, porque pueden ser, ¿cierto?, nacionalizados o pueden ser, como decía lo que le gustaba a Chávez, tenía una palabra que se me escapa en este momento, que era típica de él, cuando se apoderaba de una instalación o de una casa. Los chilenos de trabajo, los chilenos de estudio, los chilenos de familia, los chilenos de religión, los chilenos de recreación, los chilenos patriotas, toda esa gente. Y los victimarios ya sabemos quiénes son. La derrota de la derecha ha provocado la crisis económica, el tambaleo político, las muertes por la CAM, la derrota de la justicia, la cobardía por parte del gobierno, que hasta el día de hoy padecemos el buenismo de Estado, que hasta el día de hoy vemos cómo se cae nuestro país y que hasta el día de hoy vemos cómo Chile dejó de ser Chile.